Bienvenido a una lección sobre el uso de energía informática. Un kilovatio equivale a 1000 vatios. Un kilovatio hora es una medida del uso de energía, que es la cantidad de energía utilizada por un dispositivo de 1000 vatios para funcionar durante una hora, utilizando la definición de kilovatio hora para calcular cuánto tiempo tardaría en consumir un kilovatio hora de energía. Dividimos 1000 según los vatios utilizados por un dispositivo. Los vatios utilizados por un dispositivo son la cantidad de vatios que utiliza un dispositivo por hora. Otra fórmula útil es que determinamos el número total de vatios utilizados, y dividimos por 1000 obtenemos el número de kilovatios hora usado. Echemos un vistazo a un ejemplo y resuélvalo de dos maneras, usando las dos fórmulas. Un televisor de plasma de 48 pulgadas usa alrededor de 200 vatios, lo que significa que usa alrededor de 200 vatios por hora. ¿Cuántos kilovatios hora se necesitan para hacer funcionar el televisor en un mes si el televisor está encendido durante un promedio de 2,5 horas al día? Para el primer método, centrémonos en el segundo fórmula, así que determinaremos la cantidad total de vatios utilizados en un mes y, a continuación, dividiremos por 1,00 para determinar la cantidad de kilovatios hora utilizados porque el televisor consume 200 vatios por hora, funciona 2,5 horas al día durante un mes, y asumimos que un mes son 30 días. La cantidad total de vatios es igual a 200 multiplicado por 2,5, 30, lo que equivale a 15.000 vatios. Y si tomamos 15.000, y dividimos por 1000 podemos determinar cuántos kilovatios hora se utilizan. Por supuesto, 15.000 y de 1000 igual 15, lo que nos da 15 kilovatios hora. El televisor utilizará 15 kilovatios hora en cualquier mes, y ahora resuelva este problema nuevamente con el primer fórmula, centrándonos en la primera fórmula. Dado que un televisor usa 200 vatios por hora, podemos determinar las horas de uso de un kilovatio tomando 1000 y dividiéndolo por 200, lo que nos da 5 horas para usar 1 kilovatio. Para el segundo paso, ahora determinamos cuántas horas está encendido un televisor en un mes, que es 2,5 multiplicado por 30 horas o 75 horas, por lo que si se necesitan 5 horas para usar un kilovatio, y la televisión está encendida 75 horas, para determinar la cantidad de kilovatios hora, dividimos 75 por 5, lo que por supuesto también nos da 15 kilovatios horas. Y ahora veamos otro. Por ejemplo, un refrigerador de tamaño mediano con calificación Energy Star consume 575 vatios y funciona durante 8 horas al día. ¿Cuál es el costo mensual de hacer funcionar el refrigerador si la tarifa eléctrica es de 12 centavos por kilovatio? Ahora usemos la segunda fórmula determinando primero la cantidad total de vatios que usará la referencia FROR en un mes. Sabemos que usa 575 vatios por hora. Está encendido 8 horas al día durante 30 días. El total de vatios es igual a 575 multiplicado por 8 multiplicado por 30, que es 138.000 vatios ahora. Para determinar la cantidad de kilovatios hora, dividimos por 1000, lo que nos da 138 vatios hora. Y ahora, para encontrar el costo total, multiplica 138 por 12 centavos o 12 centavos, lo que nos da $165 costaría. $656 para hacer funcionar el refrigerador durante un mes. Veamos uno más. Por ejemplo, un horno eléctrico está etiquetado como 4000 vatios nuevamente. Esto significa que usa 4000 vatios o 4 kW por hora. ¿Cuánto costaría hornear un pastel para 30 minutos si la tarifa eléctrica es de 14 centavos por kilovatio hora? Respondamos esta pregunta de dos maneras. Primero, determinemos la cantidad total de vatios utilizados para hornear el pastel. Luego, dividiremos por 1000 para determinar la cantidad de kilovatios hora que luego podemos usar para encontrar el costo y encontrar el total de vatios utilizados. Tomamos el uso de vatios de 4000 y multiplicamos por el número de horas que el horno está encendido. El horno está encendido durante 30 minutos, es decir, media hora. 4.000 por 0,512 igual 2.000, lo que da un uso total de 2000 vatios de potencia, y ahora dividimos 2000 por 1000 para convertirlos en kilovatios hora, lo que nos da 2 kilovatios hora. Y ahora podemos determinar el costo. Cuesta 14 centavos por kilovatio hora y, por lo tanto, el costo total será de 0.14, que es 28. Y ahora resuelva este problema nuevamente usando la primera fórmula, determinando las horas para usar un kilovatio hora. Para hacer esto, dividimos 1000 por el uso de vatios, que es de 4.000, 1.000 de 4.000, nos da 1/4 de hora o 15 minutos para usar un kilovatio. Así que si se necesitan 15 minutos para usar un kilovatio, y el horno está encendido durante 30 minutos, para determinar la cantidad de kilovatios hora, dividimos 30 por 15, lo que es igual a 2, lo que nos da 2 kilovatios hora y, por lo tanto, una vez más, el costo total es de 2
0.14 o $28, sea cual sea el método que usemos, costaría 28 centavos hornear el pastel. Espero que hayas encontrado esto útil.